Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las perspectivas filosóficas, paradigmas y enfoques del conocimiento científico. Mi nombre es Raquel Elizabeth Vera Cedeño, estudiante del tercer semestre. Perspectivas filosóficas. Una perspectiva filosófica es la manera en que una persona o grupo interpreta y analiza el mundo, empleando razonamientos y reflexiones críticas para responder a cuestiones sobre la existencia, el conocimiento, los valores, la realidad. Se caracteriza por reflexión profunda basada en análisis lógicos y argumentación, equilibrio entre subjetividad y objetividad, apoyándose en la razón y la evidencia, diversidad de enfoques, esencialismo, progresismo y reconstruccionismo social. Aplicación práctica, incluyendo en decisiones y acciones cotidianas. Desarrollo personal, fomentando autoconciencia, comprensión de los demás y claridad para enfrentar desafíos. Componentes de la perspectiva filosófica. El empirismo es una corriente filosófica que sostiene la experiencia espacialmente. La sensorial es la base de todo conocimiento, negado la existencia de ideas innatas y considerando la mente al nacer como una tabla rasa. Se caracteriza por énfasis en la experiencia interna y externa, rechazo de conocimientos preexistentes en la mente, valoración de la observación y la experimentación como medios para aprender, limitación de conocimientos a lo que puede percibirse con los sentidos. Representantes filosóficos. John Locke dice que la mente es como una tabla rasa. George Berlin, ser es ser percibido. Davis Holmes, todo conocimiento previene de impresiones sensibles. Sus frases claves, no hay nada en el intelecto que no haya establecido ante los sentidos. Por ejemplo, aprender que el fuego quema mediante la experiencia directa. El racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento, afirmando la existencia de ideas innatas y defendiendo que la verdad puede alcanzar mediante el razonamiento lógico y deductivo sin depender exclusivamente de las experiencias sensoriales. Representantes filosóficos. René Descartes, padre del racionalismo moderno, autor de la frase pienso, luego existo. Spinoza desarrolló un sistema basado en la razón y la sustancia única. Levick propuso la monada y la armonía preestablecida. Frase clave, pienso, luego existo. Ejemplo, deducción de leyes físicas o teoremas matemáticos a partir de principios y axiomas sin recurrir directamente a la experiencia. El dogmatismo. El dogmatismo es una postura filosófica que sostiene la posibilidad de conocer la verdad absoluta, defendiendo la existencia de verdades objetivas e inmutables. Se basa en la aceptación de ciertas ideas como evidencia sin someterlas a críticas ni justificación y confía en la capacidad de razón para alcanzar la verdad final. Sus características, sus características, corteza y seguridad en las propias creencias, rechazó a la duda en cuestionamientos, actitud inflexible ante ideas contrarias. Representación. No tiene un único representante, pero manifiesta un líder religioso o político que impone sus creencias como incuestionables. Su frase clave, mi verdad es la única verdad. Ejemplo,
creer en la infalibilidad de un líder y aceptar sus opiniones sin crítica. El escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que duda de la posibilidad de alcanzar un conocimiento verdadero y seguro. No niega la existencia de la verdad, pero cuestiona si es posible acceder a ella de manera efectiva. Sus características. Posturas basadas en dudas y desconfianza hacia afirmaciones absolutas. Suspensión de juicio como vía para evitar errores. Representantes. Baruch Dealitz, fundador del escepticismo pirrónico, defensor de la epogé y la ataraxia. Michel de Montaigne promovió la duda y la crítica en sus ensayos. David Hawkes cuestiona la conexión necesaria entre causas y efectos. Su frase clave, solo se queda no sé nada, atribuida a Sócrates. Ejemplo, dudar de las afirmaciones de un vendedor y buscar evidencias antes de aceptar su propuesta. El objetivismo. El objetivismo es una filosofía desarrollada por Ayn Rand que sostiene la existencia de una realidad objetiva e independiente de la conciencia humana. Afirma que la razón es el único medio válido para conocer esa realidad y guiar la acción, defendiendo que cada individuo debe vivir para su propio interés racional y buscar su felicidad sin sacrificarse por otros ni exigir sacrificios. Sus pilares: realidad objetiva, razón como medio de conocimiento, individualismo y libertad personal, capitalismo, laissez-faire como sistema político ideal. Frase clave: la razón del individuo, el capitalismo. Ejemplo: el libre intercambio voluntario de bienes y servicios sin intervención del Estado. El subjetivismo. El subjetivismo es una corriente filosófica que sostiene que la verdad y el conocimiento dependen de la perspectiva individual, negando la existencia de una verdad única y universal. La realidad se interpreta a través de la experiencia y percepción personal en contraposición al objetivismo que afirma una realidad externa e independiente. Representantes. Pitágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. David Hume destacó el papel de sentimientos y percepciones en los juicios morales. Freider cuestiona las verdades absolutas y defendió la interpretación individualista. Levi, Joe Freider, ser es ser percibido, influyendo en la versión subjetiva. Su frase clave: el hombre es la medida de todas las cosas. Pitágoras, por ejemplo, considerar aburrida una película según una percepción personal, lo que puede variar entre individuos. Paradigma. Un paradigma es un modelo o patrón aceptado por una comunidad científica o profesional que establece lo que se considera válido y relevante en un campo de estudio. Sus características: marco conceptual, estructura que orienta el pensamiento y la investigación. Consenso, acuerdo compartido sobre cómo abordar problemas. Limitaciones, define el alcance de conocimientos aceptados. Guía, orienta preguntas, métodos e interpretación de resultados. Cambio,
puede modificar con nuevos descubrimientos y perspectivas. Componentes del paradigma. El, el positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento válido previene exclusivamente la experiencia observable y medible, utilizando el método científico para verificar afirmaciones. Rechaza cualquier conocimiento no verificable por los sentidos enfocándose en hechos comprobables. El investigador debe mantener una postura objetiva y neutral, empleando métodos como la observación sistemática, la experiencia controlada y el análisis estadístico para descubrir leyes generales que expliquen fenómenos. Un ejemplo práctico es el estudio controlado del efecto de un medicamento mediante grupos experimentales y de control para validar su efectividad. El pospositivismo es una corriente filosófica que cuestiona el positivismo, reconociendo que el conocimiento científico es imperfecto y está influenciado por la subjetividad de investigador. Acepta que existe una realidad objetiva, pero que muestra comprensión. Esta medida por valores de contextos sociales. El conocimiento se considera una construcción social y el investigador debe de ser reflexivo, consciente de sus sesgos y utilizar tanto métodos cuantitativos como cualitativos. La triangulación de datos es clave para obtener una visión más completa. Por ejemplo, para estudiar el impacto de una política pública, se pueden combinar encuestas con entrevistas para entender tanto datos medibles como experiencias subjetivas. Crítica. La investigación crítica entiende el conocimiento como una construcción social influenciada por factores históricos, políticos y culturales. El investigador tiene un rol activo y reflexivo, reconociendo sus propios sesgos para analizar las estructuras de poder y sus efectos en la sociedad. Este enfoque usa métodos cualitativos como entrevistas, análisis de discursos y estudios de casos, con el objetivo de relevar y cuestionar las desigualdades sociales. Por ejemplo, se puede estudiar cómo las políticas publican de viviendas afectan de manera desigual a los distintos grupos sociales. La investigación crítica busca no solo explicar la realidad, sino también promover su transformación social. El constructivismo. El constructivismo es una teoría de aprendizaje que sostiene que el conocimiento se construye activamente mediante la interacción en el entorno y la experiencia, siendo una interpretación personal influenciada por experiencias previas y la interacción social. El investigador busca entender cómo las personas construyen su conocimiento, enfocándose en interpretaciones subjetivas y la co-construcción del saber. Se utilizan métodos cualitativos como entrevistas, estudios de casos y observaciones. Por ejemplo, se puede investigar cómo los estudiantes forman su comprensión de un concepto científico a través de sus ideas previas y experiencias de aprendizaje. En resumen, el constructivismo destaca el aprendizaje como un proceso activo y socialmente mediado. Enfoques del conocimiento científico. El conocimiento científico es un
es un saber obtenido mediante un proceso riguroso que utiliza la observación, experimentación y análisis para comprender la realidad de manera objetiva y lógica. Busca explicar fenómenos a través de leyes, teorías verificables y aplicables de distintos contextos. Se caracteriza por ser objetivos, basado en hechos reales, sistemático, organizado en teorías relacionadas, racional, usa la lógica, verificable, puede ser comprobado por otros, metódico, sigue pasos claros como experimentos, progresivo, se construye y mejora con el tiempo, explicativo, entiende causas, y el universal, aplicable en diversas situaciones similares. Enfoque cuantitativo. En concepto, uso de números estadísticos para investigar fenómenos enfocándose en objetividad y en sacar conclusiones aplicables a una población amplia. Uso de datos numéricos, recopilación y análisis de información expresada en números. Enfoque en la medición. Medición precisa y objetiva de variables y sus relaciones. Análisis estadísticos. Aplicación de técnicas estadísticas para interpretar los datos. Generalización de resultados. Busca que los resultados de una muestra respectiva aplique a toda la población. Estructura y control. Uso de métodos organizados como encuestas y experimentos controlados para garantizar resultados fiables. Métodos usados. Encuestas. Preguntas cerradas para obtener datos confiables. Experimentos. Control de variables para observar efectos. Estudios correlacionales. Análisis de relación entre variables. Análisis estadístico. Uso de pruebas para validar resultados. Ejemplo práctico. Evaluar si un nuevo programa de aprendizaje mejora el rendimiento académico, comparando grupos con y sin programas, usando pruebas y análisis estadísticos. Enfoques principales. Concepto. Busca comprender en profundidad fenómenos sociales y experienciales personales, usando datos no numéricos para entender significados desde la perspectiva de los participantes. Orientada a la comprensión, explora el porqué y cómo de los fenómenos, no solo sus frecuencias. Basada en las perspectivas del participante, se centra en la experiencia subjetiva y las interpretaciones de quienes viven el fenómeno. Flexible y abierto, el diseño puede cambiar según avance la investigación. Utiliza datos no numéricos, se apoya en entrevistas, textos, videos, observaciones, etc. Enfoque inductivo. Parte de datos específicos para crear teorías y conceptos. Profundidad en el análisis. Busca identificar patrones y significados detallados. Contextualizada. Considera el contexto social, cultural, histórico y fenómeno. Métodos usados. Entrevistas a profundidad, grupos focales, observación participantes, análisis, documental, estudios de casos, etnografía, análisis de contenido. Ejemplo práctico. Estudiar la experiencia de inmigrantes en una ciudad mediante entrevistas, observaciones y análisis de documentos para comprender sus desafíos y adaptación. Enfoque mixtos con conceptos
Combina métodos cuantitativos y cualitativos para lograr una comprensión más completa. Pluralismo metodológico. Usa de forma combinada enfoques cuantitativos y cualitativos. Triangulación de datos. Contrasta resultados de distintos métodos para validar hallazgos. Flexibilidad. Permite ajustar el diseño según las necesidades del estudio. Comprensión holística. Busca entender el fenómeno tanto desde el medible como desde lo subjetivo. Métodos usados. Encuestas, experimentos y análisis estadísticos cuantitativos. Entrevistas, grupos focales, análisis de contextos y observación participantes. Cualitativos. Además, se integran mediante diseños secuenciales o paralelos. Ejemplo práctico. Estudiar un impacto del turismo combinando encuestas sobre cantidad y gastos de turistas con entrevistas a residentes para conocer sus percepciones, integrando ambos resultados para análisis completo. Diseño de investigación. Cuantitativo. Diseños de investigación. Cuantitativo. Usa números de estadísticas para medir y analizar datos buscando relaciones y patrones. Cualitativo. Explora experiencias y significados profundos mediante entrevistas y observaciones. Mixto. Une ambos métodos para tener una comprensión más completa del fenómeno. Diseño cuantitativo. Experimentales. Manipulan variables para determinar causas-efectos. No experimentales. Describen fenómenos sin manipular variables. Descriptivos. Detallan características de poblaciones o fenómenos. Correlacionales. Estudian relaciones entre variables. Causales comparativos. Comparan grupos para identificar diferencias. Diseños cualitativos. Diseños cualitativos. Teorías fundamentales. Genera teoría a partir de datos. Etnografía. Estudia culturas y grupos sociales. Estudios de caso. Análisis en profundidad en casos específicos. Fenomenología. Explora experiencias subjetivas. Investigación-acción. Participa con los involucrados para solucionar problemas. Diseños mixtos. Secuenciales. Una fase seguida de la otra, cualitativa o cuantitativa. Exploratoria. Empieza cualitativo, luego cuantitativo. Explicativo. Empieza cuantitativo, luego cualitativos. Con recurrentes, datos cualitativos y cuantitativos recogidos al mismo tiempo. Convergente, análisis de datos separados y luego las compara. En resumen, la elección del enfoque y diseño depende de la pregunta y objetividad del estudio. Cada uno aporta fortaleza y su combinación puede ofrecer comprensión más completa. Tipo de investigación. La investigación se clasifica según su propósito, método, profundidad y alcance, entre otros aspectos. Los tipos más comunes incluyen la investigación básica aplicada, exploratoria, descriptiva, explicativa, cualitativa, cuantitativa y mixta. Cada tipo utiliza diferentes métodos y enfoques para responder preguntas, resolver problemas específicos. Tipo según su alcance. Exploratoria. Genera ideas o hipótesis de temas como conocidos, poco conocidos. Descriptiva. Detalla características de fenómenos o poblaciones.
Explicativa, explica causas y efectos de fenómenos. Correlacional, analiza relaciones entre variables. Da descripción de los tipos. Investigación exploratoria. La investigación exploratoria es un estudio inicial que busca entender, mejorar un problema poco conocido, generando ideas y sin buscar conclusiones definitivas. Su objetivo es obtener información básica para futuras investigaciones. Sus características son flexibilidad, se adaptan a nuevas informaciones durante el proceso, abierta, no sigue una estructura rígida permitiendo explorar distintos cambios. Enfoque cualitativo. Usa métodos como entrevistas, grupos focales y análisis documental. Generación de hipótesis. Ayuda a formular hipótesis para estudios futuros. Interacción cercana. Involucra un contacto directo con el tema. No busca conclusiones definitivas. Se enfoca en explorar y comprender, no en probar hipótesis. Por ejemplo, una empresa que quiere lanzar un producto para hogares inteligentes puede usar esta inversión para conocer preferencias del mercado mediante entrevistas, grupos focales y observación, ayudando a diseñar un producto adecuado. La investigación descriptiva. La investigación descriptiva se enfoca en detallar las características de un fenómeno o situación sin explicar sus causas, buscando ofrecer una descripción precisa de lo observado. Concepto. Es un estudio que recopila y representa información sobre un tema sin manipular variables ni buscar causas, respondiendo a preguntas como qué o cómo, cuándo y dónde. Objetivo principal. Describir detalles, las características de un objeto o fenómeno usando diversas técnicas para recolectar y analizar datos y así crear una imagen clara de estudio. Sus características. Se centra en describir propiedades, no altera variables, usa herramientas como encuestas y observaciones para recopilar datos, analiza datos para identificar patrones, sirve como base para futuras investigaciones. Un ejemplo práctico, un estudio que describe hábitos de compra en una ciudad recolectada, datos sobre la edad, ingresos y preferencias usando encuestas, sin buscar explicar las causas detrás de esos hábitos, solo describiéndolos. Investigación correlacional. La investigación correlacional analiza la relación entre dos o más variables para identificar si estas asociadas sin buscar establecer casualidad, enfocándose en cómo varían juntas. Concepto. Estudia las variables cambian en la misma o en dirección opuesta, describiendo la asociación sin explicar las causas. Objetivo principal. Determina la existencia, fuerza y dirección de la relación entre variables sin establecer causas o efectos. Sus características. No experimentan sin manipulación variables. Observación. Se basa en obtener recopilar datos. Usar medidas estadísticas para cuantificar la relación. Correlación no implica casualidad, puede ser positiva o nula. Por ejemplo, se analiza la relación entre ejercicio físico y bienestar psicológico, encontrando que más ejercicios se asocian con mayor bienestar, pero sin afirmar que uno cause al otro debido a posibles variables externas. Investigación explicativa.
La investigación explicativa busca entender las causas y relaciones de un fenómeno para ampliar el conocimiento sobre temas poco estudiados y complejos. Su concepto, también llamado causal, se enfoca en explicar por qué, cómo ocurre un fenómeno más allá de de describirlo. Su objetivo principal, comprender causas y efectos establecidos, relacionando causales entre variables, características. Profundidad que en el conocimiento no solo describe establecer relaciones causa-efecto, usa datos existentes o secuenciales, genera nuevas preguntas para futuras investigaciones. Ejemplo práctico, investiga por qué ciertas comunidades tienen mayor objetividad considerando dieta, acceso a alimentos, nivel socioeconómico y estilo de vida. En resumen final, es fundamental para entender a fondo fenómenos y orientación de investigaciones futuras. Aquí tenemos las bibliografías. Gracias por su atención.